Luis Sánchez Bulnes de la Asociación para Evitar la Ceguera en México y presidente de su comité de investigación, así como miembro de UNOVA y de Mácula Retina Consultores. Y quiero darle la bienvenida a todos los que nos hacen el favor de conectarse en esta plataforma, en esta primera entrega, en este primer programa llamado así de los protagonistas, edición Retina, auspiciada por Arfamex. Y quiero empezar dándole un agradecimiento muy importante a Antonio y Arturo Rodríguez y a todo el equipo de Arfamex por esta invitación y esta plataforma de invitarnos a compartir y a disfrutar un rato del tema que nos apasiona a todos los que estamos aquí en el programa. Y pues tengo la suerte de contar con un fenomenal equipo de expertos en retina médica y quirúrgica, de la práctica de la retina a ras de cancha, que son todo el equipo de profesores que vamos a estar discutiendo los casos clínicos aquí. De tal suerte que quiero darle la bienvenida a mi querida amiga, la doctora Renata García Franco, sabia conocedora de las más difíciles imágenes de retina, directora del Instituto de Retina del Bajío en Querétaro y profesora de retina del Instituto Mexicano de Oftalmología. Bienvenida, Renata. Gracias, Hans. Buenas tardes a todos. También darle la bienvenida a la querida Carla Pérez, guerrera de las distrofias más raras y adscrita del Departamento de Retina y Electrofisiología del Hospital de Nuestra Señora de la Luz. Bienvenida, Carla. Gracias, Hans. Me da también un placer poder recibir a mi querido amigo, el doctor Abel Ramírez Estudillo, varón del cerclaje, conde de los desgarros gigantes y jefe del servicio de retina del Hospital de Nuestra Señora de la Luz. Bienvenido, Abel. Y finalmente, la bienvenida al doctor Daniel Moreno Páramo, extraordinario amigo, terror de los tumores intraoculares y jefe encargado del Departamento de Retina del Servicio de Oftalmología del Hospital General de México. Bienvenido, Daniel. Gracias, Hans, y gracias a Arfamex por la invitación. Y finalmente, un poco más adelante, pero le voy a ir dando la bienvenida, les presentaré a nuestro invitado especial adicional, nuestro amigo, el retinólogo, trotador del mundo y trotador de bares, el doctor Sergio Rojas, que estará con nosotros para comentar en la segunda parte del programa. Entonces, sin más por el momento, pues vamos a dar lugar a la sesión, que en realidad es ir presentando una serie de casos clínicos donde pues hay la oportunidad de ir aprendiendo diferentes casos, diferentes estrategias e ir aprendiendo de los conceptos de todos mis compañeros. Y quiero empezar con este caso, que es un masculino de 28 años que llega por baja visual en su ojo derecho, refiere estar viendo 20/40, el ojo izquierdo estaba normal, viendo 20/20, con un historial negativo para todo el interrogatorio. A la exploración física del ojo izquierdo, como se los voy a mostrar, prácticamente no tiene ningún dato de relevancia, y en el ojo derecho se ve todo el segmento anterior sin alteraciones, y en el polo posterior se ve esta imagen clínica en esta fotografía con una cámara confocal. Estimado Daniel, no sé si nos pudieras comentar si hay algo que te llame en esta fotografía clínica de este paciente. Claro que sí. Bueno, vemos el ojo izquierdo, ya dijiste, sin cambios relevantes. El derecho, pues vemos un nervio óptico bien definido. Y en la mácula vemos unos pliegues de que van desde la fovea hasta la arcada temporal inferior. Se ve el líquido debajo de la retina. Vemos como hay un despegamiento de la retina neurosensorial. Y bueno, en el centro de la fovea y de la mácula vemos unos cambios del epitelio pigmentado de la retina, un brillo diferente en la retina, en la parte más temporal de la mácula también. Y entonces vemos líquido subretiniano, ¿no?, en la foto clínica.
Perfecto, y yo creo que es una fotografía que habla evidentemente de que ahí hay un proceso y un levantamiento. Esta es una imagen que integra en el izquierdo, en el asintomático, una composición multimodal solamente para ejemplificar que prácticamente no encontramos ninguna alteración. Solo pasaré al otro ojo, al ojo derecho, donde muestro estas imágenes adicionales. Y quisiera preguntarle a Carla si nos puede ayudar para comentar un poco de qué nos está aportando estas imágenes adicionales. Pues sí, en la imagen central, en la foto, en la imagen multicolor, es más evidente este acúmulo de líquido subretiniano. En la foto anterior no se veía que estuviera elevado a la parte superior del centro foveal, y aquí sí, se ve. Esta imagen es como verdosa, cambia un poco en las fotos de color habitual. Y también podemos ver en la autofluorescencia, que es la imagen de mi izquierda inferior, también se puede ver un puntilleo en toda esa zona de líquido hiperfluorescente, que conserva la zona hiperfluorescente central. Y las otras imágenes de diferente color, nada más es evidente la capa de fibras nerviosas y cómo se eleva el líquido. Perfecto, pues sí, estas tres imágenes, como clara y magistralmente lo has mencionado, pues nos muestra ahí esa elevación que estamos viendo, o por lo menos estamos suponiendo, y que evidentemente pues nos obliga a ver qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista del tránsito, que es lo que les voy a mostrar ahora, y únicamente recordarle a todos los que estamos ahorita en esta reunión, si nos ayudan poniéndole silencio o mute a nuestros micrófonos para poder escuchar exclusivamente a los profesores. Esta es la imagen de la angiografía. Renata, no sé si nos pudieras ayudar un poquito con estas dos imágenes. Sí, bueno, vemos en la primera imagen, es una fase arteriovenosa, como fuera de la fovea extrafoveal vemos un punto pequeño, hiperfluorescente, rodeado de un halo hipofluorescente y alrededor una especie de hiperfluorescencia difusa. En el tránsito del estudio se observa cómo esta lesión empieza a aumentar y empieza a aumentar del centro a la periferia en una fase más tardía. Perfecto. También se alcanza a ver una hipofluorescencia que pudiera corresponder a ese líquido subretiniano que estamos viendo alrededor de la mácula, que llega hasta la arcada temporal inferior y que pudiera corresponder a probablemente ese líquido. Tendríamos que ver etapas más tardías para poder ver si hay un pooling de líquido. Exactamente, como que se vislumbra una zona hipofluorescente muy correspondiente a lo que había en la zona verduzca que veíamos en la imagen de multicolor. Y finalmente, para completar el abordaje multimodal, le voy a pedir a mi querido amigo Abel que nos hable un poquito de la imagen que estamos viendo aquí en la tomografía estructural. Sí, esta es una imagen pues, muy interesante donde se puede ver justamente el desprendimiento que tuvo la retina neurosensorial y el desprendimiento y la separación del epitelio pigmentado de la retina, que se ve claramente elevado en esa estructura y que hace también en esta fotografía una evidencia del aumento de la reflectividad de los vasos de la coroides, que es algo interesante y que se tiene que discutir en un momento en relación a las medidas que deben de tener estos espacios para los diagnósticos diferenciales que se van a discutir. Bueno, aquí está lo que me estás pidiendo. Sí, pues con este aumento del grosor de los vasos coroideos, ahora está englobándose en un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades paquicoroideas, de las cuales uno de los representantes más importantes es la coroidiopatía serosa central, que de acuerdo a los antecedentes de este paciente, por la edad, por el género, por la condición y por la manifestación de no encontrar ninguna otra lesión en la fotografía color que nosotros acabamos de ver, puede ser uno de los diagnósticos más probables. Correcto. Pues sí, claramente se ve ahí que tenemos un grosor. ¿Alguien quisiera compartir o recordar a toda la audiencia el grosor promedio central coroideo?
300, ¿no? O menos. Alrededor de 300, ¿verdad? Alrededor de 300. 300 micras en el corte central. Aquí claramente está en 437 micras. Entonces, en efecto, es una paquicoroides y de ahí tenemos que partir a todo el espectro de las enfermedades paquicoroideas. La siguiente imagen que les presento solamente es para evidenciar la cuantificación a nivel de retina, donde claramente está engrosado y donde el volumen macular también está aumentado. Aquí, hablando particularmente de lo rico de este análisis que nos da esta tecnología, lo retomaré en un caso más adelante, pero quisiera avanzar un poco para conocer sus ideas de diagnóstico, si requirieran algún estudio más y qué tratamiento le propondrían a este paciente. Bueno, pues el principal es la coroidopatía serosa central, como dijo Abel, por la edad del paciente, porque no se ven otros datos en el ojo contralateral. A lo mejor también si pudiéramos ver si también tiene paquicoroides en el ojo izquierdo. Y lo que es no es tan común en esto de paciente, o sea, sí se describen desprendimientos del epitelio pigmentado seroso, pero no de forma tan aguda, ¿no? Con esa forma tan picuda. No es lo común, entonces también sería bueno hacer a lo mejor un OCT angiografía en esa zona y si descartáramos otra patología, sí sería bueno a lo mejor empezar el tratamiento con láser micropulsado, que pues no es invasivo y les puede ir muy bien en una o 2 sesiones. Correcto. Hace rato cuando les presenté la composición multimodal del izquierdo dije es prácticamente normal porque en efecto no quería hacer énfasis en que estaba también engrosada la coroides. Entonces, el ojo izquierdo también tiene una paquicoroides. ¿Alguno de ustedes tendría un diagnóstico distinto al de coroidopatía serosa central o también le pedirían, si llega este paciente con ustedes en la práctica diaria, en lo que hacemos todos los días, ya tendrían un diagnóstico y empezarían el tratamiento, en este caso el propuesto por Carla, de láser micropulsado o le harían obligatoriamente otro estudio? Sí. Bueno, yo creo que le haría obligadamente una angio-CT. Entonces, como mencionabas, el otro ojo no es normal. Otra cosa que hay que tener en cuenta, además de la dilatación de los vasos de coroides, son atenuación de los vasos pequeños de la coriocapilar, que habrá que tener mucho detalle en ver el otro ojo y ver si esos vasos están atenuados o ausentes en la capa de Haller. Llamaba la atención también en el estudio de OCT, en el estudio estructural, que había unos puntos de alta reflectividad. Bueno, ahí se ven, no sé si se alcanzan a ver esos puntitos de alta reflectividad en las capas internas. Y bueno, esta imagen en elevación, que podríamos clasificar como un estadio 3 de la serosa central, el diagnóstico básico fundamental sería una neovascularización coroidea de tipo polipoidea también. Entonces, a mí me ha pasado tener jóvenes que el primer diagnóstico sería serosa central, pero probablemente tenga una neovascularización coroidea. Entonces, creo que antes de decidir el tratamiento, valdría la pena hacer un angio-CT de ese ojo. Muy bien, y esa es la gran fortuna que tengo de tener este panel de expertos tan conocedores del tema, porque en efecto, si bien está reportada una variedad gigantesca de manifestaciones a nivel del epitelio pigmentado y la coroides en las tomografías de la serosa central, ese punto tan circular, tan circunscrito, tan claro, es muy poco común y lo que procede son uno de 2 estudios, o la indocianina verde o lo que tenemos actualmente, que es la angiotomografía. Y no sé quién de ustedes quisiera ayudarme a describir esta composición de angiotomografía que tenemos aquí a la vista. Ok, vemos una tomografía, angiotomografía, donde vemos nada más me gustaría comentar que las fotos muy bonitas que nos enseñó el doctor Hans, para todos los becarios que están y colegas conectados, pues fueron con EDI OCT, que nos ayuda en el Heidelberg o las diferentes plataformas, ¿verdad? Nos ayuda a penetrar más a la coroides y por eso es posible que nosotros midamos el grosor coroideo con el EDI OCT. En esta angiotomografía, en la primera fotografía donde vemos la línea azul, estamos evaluando el plexo superficial de la retina
es decir, las capas internas de la retina, donde las vemos pues de una morfología normal, veo uno que otro vaso por ahí, a lo mejor más prominente, pero básicamente es de la morfología normal. En las otras líneas, que es una de los plexos intermedios, donde estamos analizando la parte intermedia de la retina y las partes más externas de la retina, normalmente la zona vascular, que es la línea roja que ustedes ven como roja, normalmente debería estar avascular. Y vemos que ahí en el corte vemos un punto en el angio-CT que está vascularizado, que precisamente corresponde a una neovascularización, que es precisamente lo que se sospechaba en este caso. Entonces, donde no tenía por qué haber vasos a nivel de la membrana del EPR, vemos la neovascularización que muy bien la detectó el angio-CT. Correcto, en efecto, aquí lo podemos ver mucho más evidente en esta composición. Del lado izquierdo vemos el plexo avascular, que no está vascular, esa zona blanca como un muñón que se ve ahí blanco, pues es precisamente la neovascularización en un sitio donde no debe de haber. Y algo que es bien importante y bien útil en la angiotomografía, prácticamente todas las plataformas, pero en esta que es la del Spectralis y que estamos viendo del lado derecho, son estos puntos amarillos. Estos puntos amarillos nos están mostrando las zonas donde hay o se interpretan como un flujo, es decir, donde hay cambios precisamente de la señal. Y en ese despegamiento del epitelio que estamos viendo, cuando son avasculares, pues hay ausencia de esos puntos amarillos y como lo vemos y bien lo describió Daniel Moreno, pues está lleno de cambios, quiere decir que hay mucho flujo ahí y en realidad, pues sí, es una enfermedad del espectro paquicoroideo con una neovascularización. Y esto es muy importante porque es fácil irnos con la idea de que como clínicamente no hay sangre, y si no ponemos detalles en estos puntos de la tomografía que claramente mencionaron, pues podemos empezar proponiendo otros tratamientos más dirigidos a una exudación serosa y no al proceso neovascular que está aquí ocurriendo. Y entonces, ¿qué tratamiento le darían? Pues antiangiogénicos, ¿no? Ahorita sería nuestro único tratamiento. O sea, si no hemos, o sea, tiene una membrana neovascular y no sé si le hiciste verde de indocianina para ver si se ve como un pólipo o algo, pero pues nuestro tratamiento sería antiangiogénico, aún con... Exactamente. Entonces, a este paciente lo empezamos con terapia antiangiogénica. En un ciclo de cierre de 3 inyecciones. Esto que les voy a mostrar ahí, que es precisamente la comprobación del efecto, este es al mes del primer tratamiento. Vemos en la tomografía estructural arriba y a la derecha como hay una menor cantidad de líquido, todavía no alcanza a secarse. Abajo a la izquierda en las mediciones y el mapa de colores el pretratamiento que estaba en 349 y del lado derecho vemos claramente que bajó a 271. El mapa de colores abajo y a la derecha, que es el mapa de cambio, que es un mapa que yo utilizo mucho, ahí el color negro es que no ha habido cambio, verde una reducción importante y blanco una reducción muy, muy importante del grosor central, lo que nos dice que en efecto está teniendo un papel el antiangiogénico. Hay que recordar que las serosas centrales exudativas puras, pues no responden al antiangiogénico porque no es el VEGF lo que está mediando ahí. La gente que dice es que a mí sí me funciona y tengo un caso que me funcionó, es porque se encontró con esto que estamos viendo, que son las neovascularizaciones también asociadas al espectro paquicoroideo. No sé si quisieran alguno de ustedes hacer un comentario adicional de este caso que piensen que sea importante, relevante comentar. Sí. Yo quisiera comentar que de este caso, y ahora que estamos viendo los mensajes del chat, que responden o respondían muy bien a la terapia fotodinámica, aunada a la terapia antiangiogénica. El problema es que en México pues ya no lo tenemos. Entonces era bonito ver cómo la terapia fotodinámica ayudaba mucho en estos casos y disminuía el grosor coroideo. Entonces veías evidentemente cómo sí los vasos disminuían, los vasos coroideos,
y era pues yo creo que una buena terapia para este tipo de casos del espectro paquicoroideo, en este caso en particular. Entonces, como ya no tenemos terapia fotodinámica, bueno, pues nada más tendremos la opción de la monoterapia con antiangiogénico, ¿no? Exacto, exacto. Pero ¿en qué porcentaje de pacientes actualmente podrías, aunque tuvieras la terapia fotodinámica y que la tuviéramos, Es que el problema ¿tú de ocuparías a la terapia fotodinámica como la primera opción de tratamiento? combinado. Lo que pasa es que en este tipo de pacientes, el problema es la recurrencia. Son pacientes jóvenes y, bueno, no sé cuánto tiempo lo haya seguido, Hans, no sé cuál fue el esquema de tratamiento de este paciente, pero en general tienden a recurrir y muchas veces a depender de la inyección antiangiogénica. En este paciente, como ustedes pueden ver las fechas, es un paciente que llegó este año y de hecho después de la tercera inyección por la cuestión de la pandemia ya no pudo venir. Es un paciente de Ensenada, Baja California, que venía aquí a Ciudad de México. Entonces, en realidad le mandé una tomografía para ver que ya no tuviera líquido y empezar el proceso de extensión. Mucho tiempo yo realicé terapias combinadas en estos pacientes, pero muchas veces ante la imposibilidad de hacer la terapia actual y la buena respuesta con la monoterapia en mis manos, pues prefiero iniciar con monoterapia con antiangiogénico en este caso. Y este es el primer caso que estamos presentándoles a ustedes y a continuación vamos a tener una presentación de 1 minuto de nuestros patrocinadores para pasar al segundo caso. Sí, los amigos de Arfamex están listos. Creo que no se escucha, necesitamos sonido. No tenemos sonido, pero pues aquí voy a ir narrando lo que estamos viendo, que precisamente yo creo que es una animación precisamente de la manera en que la tecnología de Heidelberg está haciendo o hace la construcción de las imágenes multimodales. Hoy por hoy, yo creo que la opinión de la gran mayoría de los expertos en imagen en retina es que se necesita de un abordaje multimodal para poder tener una evaluación y un entendimiento más integral de la patología retiniana. Y este abordaje multimodal, en el caso de los que somos usuarios de Spectralis, pues tenemos la fortuna de poderlo integrar todo en un equipo y no andar moviendo al paciente en varios equipos al respecto. En su etapa más completa, pues ahorita vamos a hablar un poquito más del multicolor, que es un constructo muy interesante en el siguiente caso, pero actualmente con el módulo de segmento anterior, pues podemos hacer imágenes muy integrales desde el segmento anterior, desde la córnea hasta la retina. Doctor Hans, tengo una pregunta del público. ¿Te podría hacer la pregunta? Soy Antonio Rodríguez. Sí, cómo no, adelante. Me pregunta el doctor René Cervantes si para este tipo de patologías es conveniente el uso del láser micropulsado. Es una muy buena pregunta. A ver qué opinan mis compañeros. Aquí es muy importante y el valor de este caso que les quisimos mostrar es el siguiente. Es un caso que por edad, por ser del espectro paquicoroideo, porque tenía líquido subretiniano sin sangrados, sin exudados, pues nos orienta mucho a la serosa central. La serosa central exudativa, que es una de las manifestaciones del espectro paquicoroideo, responden extraordinariamente bien al láser micropulsado. Incluso al láser micropulsado, tanto en la longitud de onda del verde, que es el que, del amarillo, que es el que utilizo yo, pero también en el amarillo y también en el... Exacto, es decir, todos están reportados que funcionan de una u otra forma. El asunto y la confusión aquí es que si a este paciente lo hubiéramos tratado con micropulsado no hubiera servido porque lo que está ocurriendo es un proceso neovascular que es otra de las manifestaciones también asociadas del espectro paquicoroideo. Entonces aquí es muy importante hacer el diagnóstico diferencial de cuál es la enfermedad clara para poder indicar el tratamiento más pertinente.
Muy bien, entonces pasaremos para fines de poder para poder avanzar al siguiente caso, que es un caso muy interesante. Si dejan de compartir, aquí está. Y vamos a ver este siguiente caso. Este siguiente caso se los voy a ir presentando para que lleven los datos. Es un masculino de 66 años con diabetes mellitus de 12 años de evolución, tratado con hipoglicemiantes orales e insulina, con hipertensión sistémica de un poco más de tiempo de evolución, con hidroclorotiazida, y como antecedentes relevantes, pues es un fumador bastante importante, de 40 años de fumador, con casi una cajetilla de cigarros al día, sin ninguna otra historia personal relevante. En sus antecedentes heredofamiliares, tiene sus dos hermanos y su padre con desprendimiento de retina reumatógeno primario, y acude a la consulta por referir un mes de disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo. Ambos ojos muestran una miopía moderada de alrededor de -450. El ojo derecho, que lo refiere asintomático, de 20/40, del cual se está quejando, el izquierdo en 20/400, con una catarata muy incipiente que no explica esta agudeza visual, y en la córnea, como diagnóstico adicional, tiene un síndrome de Fuchs. Y esta es la imagen de clínica en la fotografía, donde podemos ver claramente todas estas hemorragias, del que todos estamos identificados con ellas, los microaneurismas en ambos ojos, y en el ojo izquierdo una serie de exudados importantes a nivel del área macular. Quisiera mostrar esta primera imagen y empezar la discusión a partir de ella, y le pediría a Renata que nos diera su valiosa opinión acerca de esta modalidad de imagen que es el multicolor, cómo se construye y qué ventajas tenemos al respecto de ella. Sí, bueno, esta es una modalidad que tiene el Spectralis, en donde utiliza a través de un láser confocal, emite una luz que va a captar la imagen en 3 distintas longitudes de onda. Normalmente cuando tomamos una foto en una cámara de fondo, bueno, entra la luz y obtenemos pues el reflejo dentro de todo el ojo de esta luz. En un estudio con un equipo confocal se centra como si fuera un estenopeico, y la luz puede, estimula en este equipo 3 longitudes de onda. Longitud de onda en el rango del azul, en el rango del verde y en el rango del rojo. Entonces, al tomar estas imágenes con estas distintas longitudes de onda, podemos obtener una imagen que nos muestra detalles de la capa superficial, que correspondería a una longitud de onda en azul, un poco más profundo en la longitud del verde, a los vasos de la retina, y más profundo hacia el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, en esta foto observamos en verde hay un cambio de coloración en el área macular. Entonces, en este espectro multicolor, cuando hay una alteración a nivel de la capa de fibras nerviosas o anterior, vamos a observar una lesión verdosa. Y en este equipo, al estimular un poco más profundo en el nivel verde, en el espectro verde, nos ayuda a identificar con más claridad los vasos, las hemorragias. Si se fijan, podemos observar, a diferencia del estudio anterior, con más claridad las hemorragias y perfectamente definidos los vasos. Entonces aquí podemos definir que hay probablemente una membrana epirretiniana que se está pintando de verde, solo probablemente viendo la foto, y se ven los detalles de las hemorragias. Obviamente, si tuviéramos patología del epitelio pigmentario, también lo podríamos ver mejor con este espectro, con esta opción de multicolor. En efecto, el estudio multicolor es un estudio que realmente, aprendiéndolo a ver, nos da muchísima información, como van a ver ustedes un poquito más adelante, y básicamente, como lo mencionó Renata de forma muy clara, lo que vemos en verde ahí son zonas que están elevadas. Obviamente, al ser una patología vascular, la retinopatía diabética que estamos viendo aquí, el edema macular, pues hay que pedirle una angiografía. Estas son las etapas tempranas que pronto van a pasar ahora a fases ya tardías.
Mi estimado Daniel, ¿cómo clasificarías este edema en cada ojo y por qué? Estas imágenes que estás mostrando son de la fluorangio, ¿verdad? Esta ya es de la fluorangiografía, La claramente. fluorangio, sí. Sí, es una angiografía con fluoresceína, ya con el medio de contraste. Del lado derecho, pues vemos ya, son fases tardías, ¿no, Hans? Ya de recirculación. En efecto. Se ven ya que son fases tardías de recirculación en ambos ojos. Es muy importante ver todos estos múltiples puntos hiperfluorescentes compatibles con microaneurisma y también vemos múltiples puntos hiperfluorescentes, que es donde está fugando la fluoresceína. También vemos áreas hipofluorescentes que son compatibles con las hemorragias que veíamos clínicamente, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. En esta etapa tardía también en el ojo izquierdo vemos edema macular fluorangiográfico y vemos como si tuviera unos quistes, forma quística, forma circular, hiperfluorescente en la mácula. Entonces tenemos un edema macular fluorangiográfico difuso en ambos ojos, es decir, que abarca varias zonas de la mácula. Sí. Esa es la clasificación fluorangiográfica, ¿no? Claro, sería difuso, sería mixto, porque también tenemos muchos microaneurismas que sí son responsables de una zona local. También, sobre todo en el Recordemos, hay mucha discusión actualmente y ya hay varias editoriales y artículos de qué es difuso, qué es focal, y a veces no ayuda mucho esto, pero en términos generales es más difuso el que estamos viendo del lado derecho y un poco más focal el que vemos del lado izquierdo. Quisiera reparar en esta imagen que ven ustedes aquí y comparar estas dos imágenes de la angiografía y del multicolor y pedirte tu opinión, Carla, al respecto de estas dos imágenes. Pues al principio en la fluorangiografía pues se veía la hipofluorescencia en bloqueo por todos los exudados y ya conforme avanzó el estudio se mancha todo del colorante porque no tiene buena capacidad los vasos, ¿no? Los capilares de mantener esa fluoresceína dentro. Pero me refiero comparando la imagen de las dos. ¿Qué ves comparando la hiperfluorescencia del lado izquierdo y lo que nos dice sin inyección el lado derecho en el multicolor? Pues como la fuga, la fluoresceína se ve más cargada en toda la zona donde hay más exudación y más microaneurismas y son más evidentes los espacios cistoideos centrales y que no se ven en el multicolor. Exacto, y el área, ¿verdad? Esto lo traigo aquí porque la verdad es muy interesante cómo la imagen multicolor nos da una apreciación muy, muy cercana de lo que está pasando en zonas de engrosamiento, que es lo que nos da la angiografía, que muchas veces ha sido nuestro estándar para ver las zonas, fuera obviamente de la tomografía, pero incluso aún mucho mayor detalle con lo que nos da el mapa de color en la medición de OCT, que ahora del lado derecho, si se fijan, voy a poner o atrás poner ese cuadro de color y pues nos habla de lo interesante y útil que es el multicolor. Hans, otra cosa que también habría que mencionar del multicolor es que ayuda mucho en pacientes que tienen opacidad o catarata leve. Exacto, sí, es una de las grandes ventajas también por sus longitudes de ondas complementarias e integrales en pacientes que tienen cataratas hasta moderadas, pues es verdaderamente útil. Obviamente hay que hacerle estos estudios a estos pacientes, pues una evaluación cuantitativa y ver cómo están las características y el daño en la retina. Abel, que esta es la imagen del OCT estructural del ojito derecho. ¿En qué cosas te fijas tú cuando ves los OCTs de estos pacientes con edema macular? ¿En qué te fijas? Aquí tenemos nada más un corte, pero ¿en qué te gusta ver ahí? Hoy por hoy tenemos muy claro que el tratamiento de primera elección para el manejo del edema macular es la terapia antiangiogénica, es nuestra primera línea de tratamiento. Y se ha visto que hay algunas características tomográficas que pueden predecir o darnos una idea qué tanta respuesta puede tener estos pacientes a la terapia antiangiogénica. Y de ahí surgió algunos conceptos de tratar de integrar valores que nos permitan tener una condición de riesgo, de mejoría, que le llamamos biomarcadores.
Para estas condiciones estructurales en la tomografía se tienen que evaluar varias. El número y tamaño de los espacios quísticos, como en este caso, que están marcados aquí. Los puntos hiperreflécticos que también tienen un poco más marcado el lado temporal en esta imagen. La integridad que puede tener las capas externas de la retina y la presencia o no de tracción en las capas internas, que podría explicar lo que mencionaba Renata en el ojo izquierdo, que en este no se nota, pero no hay ninguna evidencia de un componente traccional que pudiera limitar el resultado de nuestro tratamiento, y la presencia de desprendimiento seroso, que creo que esos serían los 4 o 5 puntos a ver: el que no haya tracción en las capas internas, el tamaño de los quistes, los puntos hiperreflécticos y la presencia de desprendimiento del epitelio, de líquido subretiniano. Exacto, esos son biomarcadores muy importantes en prácticamente todas las alteraciones de retina. En edema macular es muy, muy importante. Obviamente el tener líquido y una desorganización de la parte externa, pues es de mal pronóstico. Se ha referido en estos y en este acercamiento, particularmente en edema macular diabético, estos dos biomarcadores, que sería el DRIL, que más que en la parte externa estaríamos hablando de la desorganización de las capas internas de la retina. En este paciente se logra ver todavía y se simula la capa, entonces no tiene una desorganización, y lo que decía precisamente Abel, se pueden ver la punta de los segmentos externos de los conos, es decir, la integridad, que es a lo que te referías, de la capa externa de la retina. Estos son factores en edema macular diabético estudiados de buen pronóstico, que no haya DRIL y que haya visibilidad de las puntas. A diferencia de lo que vemos en este otro ojo izquierdo, que si lo podemos ver, en este lado, pues no vemos ya la integridad de las capas internas. Este paciente se diría que tiene un DRIL positivo, es decir, una desorganización de las capas internas, y no hay visibilidad a ese nivel, y hay una desorganización, obviamente, a nivel de la capa de fotorreceptores, de la interfase IS-US, y entonces estos son factores de mal pronóstico para esto. Adicional a esto, yo utilizo, no sé si alguno de ustedes utiliza esta clasificación que me ayuda un poco para poder ir evaluando los casos, que es esta publicación del SAFE más el grosor de la agudeza, más el grosor macular central, donde S es la presencia de fluido, A es el área de la rejilla macular que está afectada, B si hay alteraciones de la interfase vitrorretiniana, que es lo que mencionaba Abel, y por último la etiología. Obviamente la concordancia interobservador para el diagnóstico de estas características varía, pero nos permite de alguna manera, en este caso, en esta evaluación inicial, ver que el lado derecho es un SAFE S1, que sí hay líquido, que tiene 8 áreas afectadas, que no hay alteración, el 0 de la B, que no hay alteración en la interfase vitrorretiniana, y la etiología principalmente focal, 414. Y en el otro lo mismo, nada más con el 9 y 587. Se le hizo una angiografía ahí de 55 grados, se le clasificó como una no proliferativa, y quisiera preguntarles acerca del tratamiento de este paciente. ¿Cómo lo empezarían? Pues por la edad y las condiciones, hoy tenemos 3 líneas de acción, ¿no? El poder distinguir las zonas de tratamiento focal, que todavía en nuestro medio sigue siendo una herramienta el láser focalizado, el manejo de tratamiento con antiangiogénicos y el uso de antiinflamatorios esteroideos, principalmente de depósito, que estamos utilizando. De acuerdo al ojo derecho, de acuerdo a la condición, la forma en la que está y la cercanía que tienen los puntos de fuga por microaneurismas muy cercanos al centro de la fobia, la primera línea de tratamiento, en mi opinión, tendría que ser la terapia antiangiogénica, porque aunque el manejo con la terapia esteroidea es muy eficiente, tiene algunos efectos adversos.
y entre ellos está la formación de catarata. Y recuerdo que habías mencionado que era una persona no tan grande. 66 años. Ahorita vamos a esta parte de los efectos del esteroide 66. ¿Alguien empezaría con otro tratamiento que no fuera antiangiogénico aquí? Ninguno. No. Todos empezaríamos con antiangiogénico. Bueno, eso fue lo que hicimos. Le pusimos 3 inyecciones iniciales de antiangiogénico. ¿Por qué 3? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 1? Bueno, porque 3 es lo que estamos acostumbrados y entonces lo hacemos con 3. Hacemos un corte y evaluamos el qué pasó. Y aquí les voy a mostrar. Así es como empezamos en el basal. Después de 3 inyecciones, el derecho mejoró a 20-30, 3 inyecciones de cada uno. El izquierdo mejoró a 20-90. Esta es la imagen clínica después de las 3 primeras inyecciones con el aflibercept. Esta es, veamos aquí el multicolor, como ya hay menos verde, y en la angiografía que están viendo ahora, pues hay una menor intensidad de la hiperfluorescencia a como lo vimos hace rato. Y si analizamos la tomografía estructural, pues aquí no estamos tan contentos porque siguen habiendo quistes importantes y este es el comparativo en esta imagen de aquí. Arriba, para los que no estén familiarizados con el comparativo en el Spectralis, es la imagen de referencia, es decir, la basal, y abajo es la actual, la que está evaluando a un mes de la tercera inyección. Y si nos fijamos en el mapa de color abajo a la izquierda, que es lo más fácil de interpretar, ahí verde es mejoría, reducción del grosor, blanco es mucha reducción del grosor. En otras palabras, el volumen del izquierdo bajó de 12.96 a 11.33, el derecho de 9.83 a 9.36 más moderado. ¿Mejoró? ¿Dirían que mejoró? Sí, mejoró. Sí, mejoró. Sí, mejoró. Perfecto, mejoró. ¿Estamos donde queremos? No. No estamos donde queremos. Y en el izquierdo tampoco, pues está muy, pues más de 500 micras, ¿no? El grosor, entonces. Sí, pero mejoró el volumen. Esto es muy importante. Si se fijan en el mapa de color, abajo en el mapa de cambio, el mero centro empeoró, es decir, subió de 587 a 595, pero la tendencia general de la mácula es de una reducción, es decir, sí está habiendo un efecto del antiangiogénico. Sí. Ahora, Hans, también no estaría de más decir que es hipertenso y que tiene y fuma y no sabemos cómo está el control metabólico. Entonces, también no estaría de más Muy importante, no olvidar. sí. Muy bien, ahorita vamos a hablar de ese punto y lo vamos a retomar un poquito adelante. Ahorita en este momento que estamos a la mitad del tratamiento, ¿seguirían inyectándolo dado que tuvimos o cambiarían ya de tratamiento? En mi caso, Hans, pues seguiríamos el derecho con el tratamiento. No sé qué opinen los demás. ¿Tú qué harías? En el ¿El izquierdo, derecho qué harías y el izquierdo qué harías? En el derecho le seguiría el antiangiogénico y en el izquierdo sí le pondría un implante de dexametasona, la verdad. Abel. Yo ahorita seguiría con el antiangiogénico porque hasta la fecha los cortes que llevas con las 3 inyecciones ha sido respondedor. Exacto. Carlita. Sí, a lo mejor en el izquierdo cambiaría a un implante de dexametasona por lo grande de los quistes y porque se ha demostrado que puede mejorar como muchos de los biomarcadores, o sea, el esteroide más que el antiangiogénico. Podríamos intentar. Correcto. Renata. No, yo lo seguiría inyectando, obviamente el control metabólico, y yo sí me espero 5 sexta inyección para... Entonces tenemos 2 que se cambiarían del izquierdo a implante y 2 que opinarían seguir. Lo que yo hice en ese momento, dado que encontré respuesta, es seguirlo inyectando. Lo seguí inyectando con aflibercept 3 inyecciones más. Lo inyecté de ese año, octubre, noviembre, diciembre. Lo cité en enero. Para evaluarlo no fue en enero y regresó en febrero. Y así es esto, para recordar, esta es la evaluación entonces. Esta es la basal, como empezamos, y esta es la imagen clínica después de 6 inyecciones de aflibercept. 6 inyecciones, pero a los 2 meses de la última, de la sexta inyección. Claramente vemos una reducción importante en las hemorragias, en los exudados, que nos hace pensar que hay una buena respuesta, por lo menos en esta fotografía clínica. Vamos a ver acá el multifocal, se fue muy rápido. A ver, aquí está. Esta es
Sigue verde el multifocal, el multicolor, no nos gusta mucho. Y vamos a ver la angiografía. El derecho está más o menos, ahí con sus puntos, pero el izquierdo, ¿qué opinan de la angiografía del izquierdo? Pues Que se mantiene. Muy mal, ¿verdad? Muy mal, muy mal. Muy mal. Muy Muy parecida. mal, se ve muy Muy mal mal. y en la tomografía se ve terrible, ¿no? Es decir, a pesar de Volcán. tener el efecto de 6 inyecciones prácticamente seguidas de antiangiogénico, vemos un edema súper importante en ambos ojos, mucho más importante en el ojito izquierdo. Y si hacemos el comparativo de la evaluación después de 3 inyecciones arriba y 6 inyecciones abajo, parece que no le hicimos absolutamente nada. Se empeoró de 595, 600 micras a 882. En ambos ojos, obviamente, mucho peor el ojo izquierdo. Y obviamente la evaluación, evaluamos la periferia para ver que no hubiera áreas de isquemia, que no estén detectando. Claro que con el uso de antiangiogénicos, esta podríamos pensar que está controlada. Entonces, y esta es la fase tardía. Entonces, después de 6 inyecciones tenemos esta circunstancia, no funcionaron nuestros esquemas. ¿A dónde nos movemos? Ahora sí tendríamos que evaluar el tratamiento con el implante de dexametasona. De dexametasona. ¿Alguien haría distinto al implante? Pues ahorita vamos a discutir un poco más. A medicina interna, porque a lo mejor él dirá que está bien controlado, pero sigue fumando como loco y no sé. Ver que no esté tirando proteínas en el riñón. Insuficiencia renal. Exacto. Le pusimos un implante en cada ojo, 5 y 8 de marzo. Esto es para recordar el estado pretratamiento y después el de 2 meses y medio posterior al implante de dexametasona en ambos ojos. Aquí sí se ve una reducción mucho más importante de las hemorragias, de los exudados. La agudeza visual en el derecho mejoró a 20/30, en el ojo izquierdo su mejor momento mejoró a 20/50. Este es el multicolor. Vean del lado izquierdo que prácticamente no hay verde. Eso es una imagen muy buena. Y a la hora de hacer la angiografía pueden ver ustedes aquí cómo la intensidad y el área de la hiperfluorescencia de la angiografía pues es mucho menor, ¿verdad? Y por fin empezamos a ver una tomografía un poquito más como queremos, sin tantos quistes, sin tanto engrosamiento a este nivel, ¿no? Y Hans, ¿el ojo derecho parecía que estaba empeorado o no? No, aquí tienes el comparativo. Okay. Arriba el pre-Osurdex, abajo el post-Osurdex, y en el mapa de cambio el derecho tuvo mejoría, pero donde fue una mejoría sumamente importante es en el izquierdo, ¿no? Y yo quisiera aquí hacer unos comentarios y tener de cada uno de los que les voy diciendo un comentario para poder pasar al siguiente. Primero lo que decían, tú estabas comentando ahorita, Carlita, de esta parte de de lo que tenemos. ¿Qué factores son de buena o mala respuesta? ¿Piensas que la insulina tenga algo que ver en esto, su estado de tabaquismo? Sí, son como sinergias, ¿no? Para el edema macular, el mal control de la presión, la alteración en su perfil de lípidos y pues que tenga el azúcar también no en un nivel adecuado. Todo eso se suma para seguir aumentando la permeabilidad de los capilares, ¿no? Perifoveales. Exacto. Y Renata, por ejemplo, después lo inyectamos 6 veces. ¿Cuándo consideramos, Renata, Daniel, Abel, cuándo consideramos a un no respondedor en edema macular a anti-VEGFs? ¿Y por qué? Bueno, hay descrito desde que no hay disminución del grosor y que ya se ha estancado en 2 últimas citas. Cambios en la agudeza visual. La verdad es que los protocolos que hemos visto o de los estudios multicéntricos, aparentemente entre la 5ª y 6ª inyección, si no hay mejoría, pues habrá que pasar a otro tratamiento complementario, como no respondedor. Aunque obviamente hay mucha controversia, ¿no? De decir, si me espero 3 y no hay cambio en el grosor, no ha bajado o empeora la visión, pues voy a cambiar o voy a switchar
a otra terapia, ¿no? Hay un artículo muy bueno de un grupo europeo y multicéntrico donde participó nuestro buen amigo Patricio Rodríguez de Monterrey, que se llama Early Switch, o sea, cuándo hacer un cambio, ¿verdad? Para estos pacientes. Y se demostró que si después de 3 inyecciones de antiangiogénico no has llegado a tu meta, que es tener la mácula seca, los pacientes que fueron cambiados después de 3 inyecciones y no llegar a esa meta, tuvieron un mejor desempeño visual que aquellos que seguimos, como en este caso, inyectando mensualmente. Claro. Entonces, ese es un punto importante que habría que tener. Y Sí. lo siguiente es, bueno, ya lo inyectamos de Osurdex, lo que decía Abel, hay que hablar de la catarata y la presión intraocular en este paciente. ¿Y qué tan pronto lo voy a citar? Ahorita estamos a los 2 meses y medio de los Surdex, tenemos una respuesta favorable. ¿Cuándo lo vuelven a citar a este paciente para ver cuándo perdemos el efecto? Sabemos que los Surdex vamos a perder el efecto y está reportado desde 2 meses. hasta 6 meses. Hay pacientes raros. Ya Sí. hace mucho que no veo uno de 6 meses. Pero ¿cuándo volverían a citar a este paciente? Digan una fecha cada uno de ustedes. Daniel. Bueno, este paciente se cita cada mes para revisarle la presión intraocular y ver que no haga ninguno de los efectos adversos, como ya lo mencionó muy bien Abel, puede dar hipertensión. Entonces, estarlo citando para medir la presión. Pero este Y, paciente hoy tiene 2 meses y medio. Hoy lo tienes en tu consultorio, le hiciste el OCT, está muy bien, tiene 2 meses y medio que lo inyectaste. ¿Cuándo a él lo vuelves a citar? Yo Para lo ver cito, cuándo pierdes el efecto. lo cito, entonces, si tiene 2 meses y medio, pues lo cito a los 3 meses y medio o 4 meses. Un mes Para volverlo a después. revisar. Un mes después. ¿Tú, Abel? Sí, igual sería un mes después porque justamente cumple la ventana en donde el efecto del esteroide va a bajar y es el periodo en el que tenemos que evaluar la reinyección o la aplicación de un nuevo implante. Carla. También un mes, porque antes de que llegue a los 4 meses. Correcto. ¿Renata también? Sí, yo estaría esperando porque la mayoría recidiva al 3er mes, la verdad. No, exacto. Bueno, entonces, mira, realmente fue lo que hicimos. Lo citamos al mes siguiente, es decir, a los 3 meses y medio, pero 2 semanas después me habla el paciente diciendo que le bajó la visión. Entonces viene 2 semanas después, es decir, exactamente al 3er mes de la inyección. Esta es la imagen angiográfica donde vuelve a exudar completamente ahí y vemos el engrosamiento abajo, muy importante, se vuelve a engrosar de 349 a 731 micras. Es un caso muy difícil y yo creo que como conclusión podemos decir que los tratamientos debemos individualizarlos tan seguido como cada 2 a 2 meses y medio de tratamiento. Este paciente en realidad hoy por hoy está en espera de trasplante renal. Porque obviamente lo estuve mandando todo el año, todo el tiempo que estamos platicando, que dejara de fumar, que fuera con el nefrólogo y tuvo que llegar a esta etapa para que hiciera caso, que dejara de fumar y actualmente lo tengo con Osurdex cada 2 meses y en el mes intermedio con antiangiogénico y medio mantiene un grosor de 400. Lo dejo y se va a 1000. Entonces, son pacientes de muy difícil tratamiento. ¿Alguna consideración última, breve, que quisieran hacer de este caso para pasar al siguiente comercial y cambio? Pues Sí. probablemente que tengas que mencionar que en cuanto a la opacidad del cristalino empiece, tendrías que quitarla porque la principal causa de baja visual con el tratamiento recurrente de esteroides va a ser la progresión de catarata. Y entonces, por una parte, el edema macular es nuestro objetivo, pero por la otra, la opacidad de medio se va a presentar. Entonces, no es raro que en este tipo de pacientes tengamos que proponerle bajo esas condiciones cirugía de catarata en su evolución. Exactamente. Sí, otra cosa sería, por ejemplo, el control de la presión intraocular, que sabemos que, bueno, no a todos se les va a subir, la mayoría se controlan con hipotensores, pero si estamos usando el implante en forma continua, pues no hay que olvidar eso, ¿no? El riesgo de glaucoma. Y otro estudio que vimos, pero que también es útil en estos casos, es el angio-OCT en pacientes con edema macular, ¿no? Que también podría ayudarnos a ver cómo está la red capilar y
Claro, Pero no con esta distorsión tan importante de la anatomía, claro, veríamos los algo. artefactos. Ajá, Habría muchos artefactos, ¿no? artefactos. Ahí yo creo que el angio-CT sería muy difícil de segmentar por el tamaño de los quistes que tienes y entonces poder decir que la retina está perfundida sería muy difícil. Muy complicado. Ahora, él en el último CT tenía una especie como de fibrosis en la fóvea. Entonces, en estos pacientes renales, un mal pronóstico es esto, que hacen exudados duros debajo de la fóvea y a lo mejor el pronóstico visual igual va a ser malo. Uh-huh. Sí, cuando hacen exudados duros subfoveales, ya con nada, pues les mejora la visión. Exactamente. Y le damos paso a nuestros, les agradezco sus comentarios de este caso. Y antes de pasar al siguiente y probablemente último caso y darle la bienvenida a nuestro invitado que está ahí esperando, le damos el micrófono a los amigos de Arfamex para su presentación siguiente de 1 minuto. Bueno, aquí en este caso estamos presentando el láser amarillo, que algunos ya tuvieron ahí algunas preguntas. Tenemos el láser amarillo de Quantel, que se llama Easy Red, que es un láser micropulsado también, y es de patrones, ¿verdad? Aquí algunos de los que están en el panel, no sé si ya lo usaron, o si no, algunos de los que están ahí como participantes, ya algunos ya lo tienen, ¿verdad? Es una excelente herramienta para el uso de la retina y bueno, es lo que viene a futuro para tratamientos, ¿verdad? Sí, es el uso de estos láseres amarillo. Quantel es una gran marca, en realidad no es la plataforma que yo utilizo, pero es verdaderamente una marca bastante buena para el uso de micropulsados y en la longitud del amarillo y verdaderamente fácil de usar y amigable, ¿no? Cuando el láser en patrón facilita muchísimo cualquier tipo de tratamiento, tanto la fotocoagulación de onda continua como el láser micropulsado. O sea, estos láseres tuvieron la evolución no solamente al adaptarse a la luz amarilla, que es mucho más noble para la retina, sino es más fácil y táctil hacer el tratamiento de cualquier tipo de fotocoagulación láser. Porque tiene patrones periféricos, que eso facilita también el sellado de las lesiones de una forma más ordenada. Y bueno, buenas noches a todos. Bueno, doctor, hay algunas preguntas ahí, doctor, en el chat, no sé si las quieras leer o te las pasamos como tú me digas. No, si nos las vas diciendo. Bueno, hay algunas opiniones en cuanto a la triamcinolona e inyectarla en lugar de los Urdex. Es una buena pregunta, porque la verdad yo cada vez estoy más en la cantidad de pacientes con los Urdex y ponemos muchos implantes, que estoy frustrado por el efecto tan corto de los Urdex. Me está haciendo recordar la etapa que vivimos muchos del uso de la triamcinolona intravítrea y yo estoy sintiendo que el efecto me dura exactamente igual. Entonces yo creo que no la triamcinolona hay que recordar que tiene un efecto más importante sobre la presión intraocular y esa sería la preocupación mayor que yo tendría al respecto. Pero nada más. No sé si alguno de mis compañeros quisiera comentar y antes de seguir respondiendo a las preguntas, se me adelantó nuestro invitado especial, le vamos a dar entra. Sergio, bienvenido. No, gracias. No, tenía algunas observaciones del caso previo, ¿no? Indiscutiblemente. Pero no, del caso yo te pediría que de ese caso previo no para poder dar lugar al que sigue. Okay. Perdóname, pero si no tenemos que ir avanzando al que sigue. En cuanto a la triamcinolona, yo ahora sí la he utilizado, pero sin conservadores y no he tenido algún caso de presión que tenga que llevar a hacer una cirugía filtrante. O sea, usaba el ATLC, se llamaba. ATLC.
Y ahora uso uno que ya no me acuerdo ahorita el nombre, pero lo consigo en Guadalajara y me ha resultado muy bueno para pacientes que pues no tienen los medios para pagar un implante y cuando tienen edemas de este tipo con enfermedad aparte renal, me ha funcionado bastante bien. ¿No? Pues siempre tengo miedo porque les advierto a los pacientes que podemos llegar a cirugía inmediata y todo, pero no me ha ido mal con la triamcinolona. Muy bien. Pues damos paso al siguiente caso para estar en tiempo y seguramente va a ser el último caso a menos que haya un poquito de tiempo y depende cómo esté la audiencia. Voy a volver a compartir la pantalla y vamos a continuar en la misma dinámica que estamos teniendo les voy a ir presentando el caso y que hagamos comentarios muy enfocados para tratar de terminar y que se saque el mayor provecho. Esta es una paciente de 75 años que tiene un historial de hace muchos años conmigo. A ella la empecé a tratar en el 2003, época de la solamente terapia fotodinámica para las membranas neovasculares. El ojo derecho en esa primera etapa, ahorita voy a regresar a él, estuvo muy bien. El izquierdo lo empecé a tratar, fue el motivo inicial de esta paciente por una neovascularización coroidea que sangraba, yo le ponía terapia fotodinámica, volvía a sangrar, le volvía a poner más terapia fotodinámica, luego se volvía a sangrar, yo le ponía más láser y entonces esto se los muestro para que vean ustedes que ese ojo pues dejó de ver, tener una visión funcional adecuada. El ojo derecho, ojo único, funcional, se mantuvo perfecto del 2003 al 2009. Es una paciente que no tiene ningún otro antecedente personal patológico y en marzo del año 2009 viene conmigo porque en el ojo bueno le bajó la visión a 20/100 y esta es la imagen de ese ojo, esta es la imagen en infrarrojo y en esta imagen en infrarrojo no avanza, ahora sí, ya avanzó. Esta es la imagen de autofluorescencia, donde vemos ahí unas zonas hipoautofluorescentes peripapilares y superior a la papila vemos una zona hiperautofluorescente con un halo y esta imagen aquí compuesta del lado izquierdo ustedes tienen la angiografía con fluoresceína, del derecho con indocianina verde. ¿Quién me ayuda a esta descripción aquí que es importante de los hallazgos? Pues ya déjame meter mi cuchara tantito. Pienso que indiscutiblemente por la manifestación que tuvo en el ojo izquierdo ya te marcaba la posibilidad de que tuvieras una vasculopatía coroidea. Y en la angiografía del ojo derecho, conforme vimos transcurrir, vemos esos nódulos que son finales en la terminación de los vasos, así como las hemorragias entre la fobia y la papila, que son muy características también de la misma, con esas hipofluorescencias que generan. Y vemos pues múltiples nódulos, como por lo menos unos 5 o 6 que son de predominio temporal superior. Y pienso que en eso estás en una vasculopatía coroidea. ¿Una vasculopatía de qué tipo? Polipoidea. Polipoidea. Exacto, polipoidea. 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 ¿Algo que quieras comentar de esta imagen, Renata? ¿Ibas a comentar algo? No. Bueno, sí, que llamaba la atención que está en polo posterior, dentro de las arcadas, ¿no? Entonces, por estas lesiones que se ven ahí oscuras, redonditas, podemos intuir que puede ser de focos múltiples, ¿no? Exacto. De hecho, este es un caso bien interesante. Ahorita lo vamos a ver. Esta es la fase final del lado izquierdo, fluoresceína, y del lado derecho, indocianina verde, ¿no? Y la gran ventaja de la indocianina verde es que nos permite ver las lesiones, en este caso, muy especialmente esa lesión polipoidea que encontramos superior a la papila. Obviamente también llama la atención que el líquido, motivo por el cual le baja la visión, no tiene correspondencia con nada de la hiperfluorescencia. Es un líquido que está escurriendo desde ahí arriba. Esto es a nivel de la fóvea, con esa membrana epirretiniana que ven ustedes ahí. Y aquí la lesión superior que tenemos a ese nivel. Y bueno, esta imagen nada más para que se vea bonito ahí la elevación que tenemos. Bueno, ya comentaron el diagnóstico.
que es una vasculopatía polipoidea. ¿Qué pensarían hacer en este caso? Este es un extraordinario examen porque tuviste la oportunidad de proyectarle la terapia fotodinámica en el ojo contralateral y con un resultado muy pobre. Y ahora, en este caso, creo que al tener, bueno, si tuvieras terapia fotodinámica, me parece que no la podías excluir y desde el inicio tendría, por lo menos yo le propondría hacer una terapia combinada entre terapia antiangiogénica y la terapia fotodinámica desde que empezó con la fase exudativa. Aunque indiscutiblemente el pronóstico se ve pobre, ¿no? Por la evolución que tuvo en el otro ojo, en el ojo izquierdo y en el ojo derecho, tener una vasculopatía múltiple, pues obviamente ofrece la probabilidad de la falla del tratamiento. Yo supongo que el antiangiogénico lo darías para el líquido que está subretiniano, Abel, o lo harías ¿Sí? para tratar el pólipo. No, en realidad, afortunadamente, tenemos no tantos casos como tienen los asiáticos de esta enfermedad, y en ellos los resultados que se muestran en gran número es que sus mejores resultados funcionales y estructurales están en terapia combinada. Sí, yo también definitivamente haría lo mismo. Sí. Pero ahora mismo... Hay que recordar que en la época de la terapia fotodinámica como monoterapia había este fracaso importante porque la terapia fotodinámica como monoterapia da regulación hacia arriba del factor de crecimiento vascular. Entonces es un círculo vicioso. Es decir, son tratamientos que deben de ponerse combinados. Aquí tú puedes escoger o hacer un tratamiento combinado o hacer monoterapia con antiangiogénico, no monoterapia con terapia fotodinámica, ¿no? Claro. En este caso, pues lo que optamos es hacer lo que ustedes sabiamente están diciendo, la terapia fotodinámica con 3 inyecciones de bevacizumab. Aquí esto lo muestro para ver el área que traté. El área que traté fue la guiada con la indocianina verde del lado derecho, que es solamente un spot muy pequeñito. Y este es el resultado post tratamiento, como pueden ver ustedes aquí. Muy contentos de que ya no hiperflorece, que ya no hay líquido en la parte inferior de la fóvea, la mácula está, la zona foveal está pegada y la zona del pólipo está contenida. Sin exudación. Entonces, esto le fue bastante bien, es decir, no el antecedente porque era otra época, pero estamos en el año 2009, estamos a 4 años del advenimiento del antiangiogénico. No teníamos en ese momento el concepto de tratar y extender, de abordajes de cómo poner el antiangiogénico, y lo poníamos prácticamente todos por razón necesaria. Entonces, venía una reactivación y yo lo trataba, venía una reactivación y yo lo trataba. Tuvo 3 tratamientos exitosos con ranibizumab y lo que yo quise hacer es ahorrarle dinero y pasarlo a bevacizumab. Vean ustedes, tenía un poquito de líquido, lo trataba, esto fue en septiembre del 2010, lo cambié a bevacizumab y sangró un poquito, y después en noviembre pasó esto, en su ojo único. ¿Qué harían aquí? Pues aquí hay varias alternativas, desafortunadamente invasivas todas, porque tienes que provocar el desplazamiento de la sangre de la parte central de la fóvea. Y entonces aquí puedes optar por un neumodesplazamiento, el que puede estar asistido o no con factor de actividad tisular, para que lo puedas hacer un poco más amable el desplazamiento, que creo que es una opción. Hay 2 técnicas o 2 posibilidades, una que se haga la colocación intravítrea y la colocación de la burbuja de gas, o otras cuando ya tienes que jugar de todas las canicas, en este caso que es ojo único, que puedes aplicarlo subretiniano, pero necesita de una intervención quirúrgica de vitrectomía para hacer el desplazamiento mucho más amplio. ¿Cuál es tu preferida? ¿Cuál es tu abordaje y cuál le harías a este paciente? A este paciente le haría la aplicación intravítrea y el desplazamiento con gas como primera opción. Aplicación intravítrea de TPA y la colocación de gas. ¿Alguien haría algo distinto? Sí, yo no le pondría un neumodesplazamiento,
A veces en estos pacientes con el antiangiogénico sí cambiaría a otro, a aflibercept, se va disminuyendo la hemorragia y va dejando la fobia más clara. Yo lo inyectaría sin suspender. Sí, Pero Sí. indiscutiblemente el problema ahora mismo ya ni siquiera son los pólipos, sino es la cantidad y el grosor de la hemorragia en toda el área macular. Entonces eso va a generar la atrofia suficiente para que ya, independientemente de la actividad angiogénica, ya tendrás el daño en el epitelio pigmentado. Para mí que tendría que ser una vitrectomía completa y posición estricta boca abajo, y si se tiene el TPA, yo creo que aumenta la posibilidad de éxito. Si no lo tienes, con la posición boca abajo posiblemente sea suficiente. Pero a ver, nada más aclarando un poquito el concepto, aquí lo que nos preocupa es la toxicidad a los fotorreceptores, más que al epitelio pigmentado de la retina. Bueno, ¿verdad? sí, a los dos, sí, el complejo. Pero lo más importante es la toxicidad, y lo que está documentado es precisamente la toxicidad al fotorreceptor por la sangre subretiniana. Claro. Mackemer hizo la primera publicación de la afectación de los fotorreceptores antes de la semana de que estaba presente. Entonces, por eso es tan importante que mecánicamente se busque un desplazamiento. La vitrectomía es una opción muy amable, pero por supuesto que el costo-beneficio de los riesgos es más alto. Por eso es que me parece que esa es una de las primeras opciones. Y esa era una buena opción en casos de degeneración macular relacionada a la edad, pero aquí es una vasculopatía polipoidea. Entonces, no, es que se tiene que ver no como el diagnóstico, sino ahorita con la condición mecánica de la hemorragia, al ser ojo. Sí, a eso me refería, al pronóstico posterior a la vitrectomía y a un ojo que ya no tiene vítreo, a un ojo único que vas a tener que seguir usando antiangiogénico en una cavidad que no tiene. Daniel, ¿ibas a comentar algo? Bueno, personalmente en estos casos, cuando es, como ya lo mencionó Abel, muy importante durante los primeros 10 días, me gusta poner gas y si se desplaza la sangre. Es muy importante para los colegas cuando lo inyecten y los becarios, que sean los primeros 10 días, ya que si no el resultado, como ya lo mencionaron, no es el mismo. Y personalmente me gusta poner SF6 y se pone el paciente volteando hacia abajo y a una distancia viendo a 1.5 metros. Es la posición correcta para que se desplace esta sangre subretiniana, que en este caso pues es una urgencia, ojo único y con sangre siendo tóxica directo ahí en el epitelio, pues es una urgencia ponerle el gas. Esta es una de las entidades clínicas, patológicas en retina, que no tenemos medicina basada en evidencia porque no se puede aleatorizar, no se puede hacer un estudio por la frecuencia de la patología. Yo en lo particular, los neumodesplazamientos directos no lo realizo porque por este argumento que hay de que el desplazarlo directamente sin haberle hecho un espacio, el coágulo, lo pegajoso del coágulo ahí puede arrastrar los fotorreceptores que estás queriendo salvar. A diferencia de la técnica que es la que utilizo en estos casos, que es la que le hice a este paciente, que es hacerle un espacio. Lo que hice fue hacerle una facovitrectomía. En ese momento abrimos porque nada más teníamos estas canulitas de lo que hacíamos de traslocación macular antes, calibre 41, 40-41, donde lo que hago es inyectarle subretinianamente una burbuja de solución con antiangiogénico, y en este caso pudimos conseguir TPA. La idea es que se hace una bula de cierto tamaño para poderle hacer un espacio a la sangre y que pueda moverse sin arrastrar a los fotorreceptores. Entonces le hicimos ese procedimiento y al final le pusimos obviamente gas y lo dejamos en posición boca abajo. Ahí es parte de la vitrectomía. Ahora actualmente se encuentra cánulas pues de calibre 25, que se puede hacer esto de muy buena manera. Estos son 3 meses después de la vitrectomía con esta solución que yo uso con antiangiogénico, solución, ya no TPA porque realmente es muy difícil, por lo menos en el entorno donde estoy, del manejo y la obtención del TPA.
Esta es las imágenes con la angiografía con fluoresceína. Y la tomografía pues se desplazó un poquito, el mero centro foveal está ahí, se redujo la cantidad de sangre, todavía con un despegamiento del epitelio muy importante, pero pues en una condición clínica un poquito mejor, pero sigue todavía activa. La seguí inyectando de febrero a agosto durante 6 meses, en esos 6 meses con 4 inyecciones de ranibizumab. El aspecto clínico pues fue mejorando en este paciente y vemos que ya no hay esta hiperfluorescencia tan importante que había al inicio, en la tardía sí, y pues todavía hay actividad. Tengo un despegamiento del epitelio pigmentado, tengo líquido subretiniano y ya lo inyecté 4 veces en un lapso de 6 meses. ¿Qué le harían ahora a este paciente? Acuérdense que están en el 2011. No podemos cambiarle a aflibercept. Yo pienso que estos pacientes, o por la historia natural que he visto que transcurre, su opción directa sería inyectarse pues casi eternamente, ir por delante de la enfermedad. No, aunque recuperaras el epitelio pigmentado, tendría que seguirse inyectando, quizás con un espacio no mayor de 2 o 3 meses. Y si estás todavía con bevacizumab, ¿no? Pues máximo podrías pasar... No, estamos con ranibizumab. Ranibizumab. Pues máximo podrías pasar en un esquema de cada 6 semanas, por lo menos durante todo un año seguido, ¿no? Ajá. ¿Alguien haría algo distinto? ¿Y no combinarías terapia fotodinámica en este? Pero sobre todo en las zonas de los pólipos superiores, que son los más activos, ¿no? Esa es una opción. Ahorita dejé a un lado la terapia fotodinámica porque es de donde venía y no me funcionó. Claro. Pero lo que hice fue, dije, pues tal vez tiene un despegamiento muy elevado, le puse el doble de dosis. Cada 2 semanas la dosis de Lucentis, un super tratamiento durante 4 ocasiones y no hubo cambios. Aquí es un buen momento para hacer justamente alguna observación. En realidad, por ejemplo, a mí me ha tocado ver eso y me ha pasado lo mismo que tú tienes. Yo tengo un par de pacientes que tienen la misma evolución y que en uno de ellos, en mi primera etapa, le hice vitrectomía para hacer el desplazamiento de la hemorragia. Y después me di cuenta que el paciente que logré solamente hacerle el desplazamiento con la aplicación de TPA en la cavidad vítrea, le fue mejor. Y le fue mejor por varias situaciones. Una, la vida media del antiangiogénico es mucho más amable cuando se mantiene el vítreo. Y sabemos que los pacientes vitrectomizados y los pacientes ya en pseudofaquia, estructuralmente no permite tener ya la misma estabilidad de lo que conocemos de la vida media del antiangiogénico. Entonces, probablemente por eso es que al paciente que le apliqué solo desplazamiento, que se conservó el vítreo, tuvo una evolución mejor. Pero como tú mencionaste en el comentario inicial, como no se puede tener un grupo control, solamente se hace un reporte de experiencia de casos. Anecdótico. Es lo que se marca, pero sí hay un fundamento teórico. Ahora, la presencia no del vítreo. Ahora, en este paciente en particular, que ya le quitaste la sangre, que lo estás inyectando el doble y todavía tienes líquido. En este momento, ¿qué le hubieran hecho? Yo no podría más que ponerle antiangiogénico. Sí. No igual. habría otra cosa. Lo único que variaría sería... La terapia antiangiogénica, no tengo otra cosa que hacer. Yo tampoco. En este momento, en realidad, pues podrán entender ustedes que yo estaba desesperado junto con el paciente a ver cómo le ayudo, su ojo único, y aparte, después de tantos años, se convierten obviamente de esos pacientes que tienen una relación personal afectuosa con uno. Y en un retinólogo amigo de todos nosotros, muy famoso, que anda por todo el mundo, platicando este caso en un congreso, me dijo, tal vez no está llegando el antiangiogénico, lo que dice Abel, por el tamaño del despegamiento del epitelio. ¿Por qué no se lo pones como Phil Rosenfeld empezó a hacerlo en los primeros reportes? Intravenoso. Intravenoso. Entonces lo hicimos así. Le pusimos Avastin intravenoso en la dosis propia que se pone para los pacientes que se usa para cáncer de colon en 3 ocasiones, de noviembre a diciembre del 2011, y no hubo cambio.
Entonces tampoco funcionó por ahí y después de haber gastado una enorme cantidad de dinero, porque nosotros usamos un vial pequeñito, ahí se utiliza por kilo de peso. Y lo que me comentó Carlita y Renata, dije, pues voy a regresar a lo primero, que es volver a poner la terapia fotodinámica y el antiangiogénico en 3 ocasiones. Eso fue para recordar el inicio del sangrado, cómo mejoró y tuvimos un efecto muy importante en quitar el líquido subretiniano, no así el despegamiento del epitelio. Pueden ver ustedes el comparativo antes y después de la terapia combinada última. Y pues esta es una evolución donde durante varios años después la paciente se mantuvo con visiones de 20/80, que para ella es mucho, 20/100, con terapia fotodinámica cada 3 meses y antiangiogénico mensual. A la fecha la sigo viendo, no es la misma frecuencia porque la paciente en su estado general ya tiene 90 años, se ha ido deteriorando con Parkinson y cambia obviamente esto, pero yo creo que la enseñanza de este caso es que no debemos de dejar de, que la terapia combinada sigue siendo, si tenemos la disponibilidad del medicamento efectiva y que estos pacientes pues no podemos dejar de que evolucione y ayudarlos en lo que se pueda. ¿Algún comentario final de esto, sí, de este caso? Yo te quería preguntar, en este caso que es un libro genial porque tuviste oportunidad de aplicarle todos los antiangiogénicos en terapias combinadas con seguimientos posteriores. ¿Cuál de ellos notaste que tuvo al seguimiento después de la inyección el mejor resultado estructural cuando lo combinabas? ¿Bevacizumab, ranibizumab o aflibercept? Yo creo que tanto el ranibizumab como el aflibercept, ambos. Tuve cambio muy positivo cuando pude tener aflibercept, porque cuando empezamos no existía. Algo que está reportado y después lo leí es que en pacientes con vasculopatía polipoidea hay algunas series que reportan que cuando cambias a bevacizumab puedes tener estos sangrados o esta pérdida del control en ese switch de antiangiogénico de ranibizumab o aflibercept cambiándolo a bevacizumab. También son series de casos, no hay un grupo control al respecto, entonces es muy difícil concluir al respecto, pero pues está reportado, ¿no? Sí. Yo aprendí esta técnica quirúrgica con Víctor González y él hace también el TPA intravítrio, pero trata de hacerlos en las 24 horas del sangrado. O sea, allá pues los americanos van muy rápido, ¿no? A consulta, no tardarse más de una semana y tiene buenos resultados. Yo la hice acá en una paciente, me fue bien, pero volvió a sangrar como a los 2 meses, otra vez ese sangrado masivo en toda la mácula. Entonces sí son casos bien complicados. Yo les quiero platicar un caso también que le puse TPA y tengan cuidado y todo cuando lo hagan porque me hizo un EVC, un evento vascular cerebral, igual y no fue relacionado con el TPA, pero pues nada más para que tengan cuidado, si lo van a inyectar pues que lo valore nada más un internista o algo antes. Es que había que inyectarlo en el vítreo. No en la arteria central de la retina. Sí, Javi. Sí. Pero ahora, sí, no es inocuo, nada más, sí hay que usarlo y todo, pero para que tengan eso me pasó. Vamos a pasar a la tercer comercial de nuestros patrocinadores de Arfamex para ver el mensaje que tienen y regresar en un momentito. Y ir viendo algunas preguntas después de esto. Muchas gracias, Hans. Adelante, Toño, adelante. Muchas gracias, Hans. Queremos invitarlos también a estos 2 eventos que vamos a tener durante esta semana. El Women Webinar, que será únicamente ponentes de sexo femenino. Están invitados todos al webinar. Y el sábado, el segundo programa de Oftalmochef, para que puedan convivir con todos sus amigos, colegas, divertirse un ratito, ver cómo cocinan sus colegas y les presentarán también algunos casos entre cada una de sus recetas. Muchas gracias por
por estar con nosotros en este webinar y le cedo la palabra a José Ramón, por favor. Pues en realidad esto es, tenemos preparados un caso más, sin embargo ya son 8:30, ya llevamos 1 hora y media de seminario. Este caso es un caso muy interesante, más corto, entonces no sé la opinión de los amigos de Arfamex y de la audiencia, si todavía están en ánimo de escuchar. Aquí tenemos un chat que dice, sígale, doctor. Otro más que dice, sígale. Entonces, vamos a hacerle caso. ¿Queremos más? ¿Queremos más? Bueno, vamos a presentarle este último caso, que me parece que es un caso, pues, de mucho interés. Lo estoy buscando aquí para que voy a empezarlo a compartir. Aquí está. Este caso es una paciente de 77 años que inició con fotopsias del ojo izquierdo y la percepción, así lo refiere ella, de un escotoma central, y ese escotoma fue cambiando a algo que llama ver a través de un panal, es como lo refería. Fue un hospital oftalmológico de referencia de las IAPs, donde le realizan varios estudios, una angiografía, una tomografía. No contaba con ellos cuando fue al consultorio. De sus antecedentes, había tenido catarata 5 años previos. En sus antecedentes personales patológicos era negativa, diabetes mellitus, una hipertensión arterial controlada, el antecedente de un reemplazo aórtico mitral 15 años antes, y el antecedente de uso de cloroquina, hidroxicloroquina, por alteraciones reumáticas. Y el último antecedente que me refirió fue que 4 meses previos al inicio de estos síntomas del escotoma central, le inyectaron algo para fijar calcio, que 4 días después dijo que le había causado un desmayo, porque había tenido ahí un desmayo 4 días después de esa inyección. A la exploración física, el ojo derecho, una buena agudeza visual, 20/20, el ojo izquierdo 20/30, la presión bien, el segmento anterior bien y la excavación normal. Y le pediría a Renata que nos pudiera... Lo hice a propósito, ¿no es cierto? Vi que estabas distraída y por eso te llamo. Perdón. No te preocupes. No, a Daniel, ahorita a Daniel para... Gracias, es que estaba chateando ahí un hijo. Ajá, a Daniel, que nos hables y nos describas esta imagen clínica del polo posterior. Claro que sí, pues es una foto clínica del polo posterior de ambos ojos. Vemos un nervio óptico bien definido. En ojo derecho vemos unos cambios del epitelio pigmentado de la retina en el centro de la retina. Unos puntos blanquecinos también en el centro de la retina, que parecieran que están a nivel del epitelio pigmentado de la retina. Sin embargo, pues no lo podemos ver, no tengo en tercera dimensión. En el ojo izquierdo igual, vemos el nervio óptico bien definido y vemos puntos blanquecinos dentro del área de la mácula, sobre todo en la mitad superior de la mácula, y cambios del epitelio pigmentado. Si se ven todos, la mácula pues se ve verdosa, se ve con cambios del epitelio pigmentado de la retina en ambos ojos. Correcto, exacto. Tiene estos cambios ahí atróficos. Esta es la imagen en multimodal. Esta es la imagen en infrarrojo. Esta es la imagen de autofluorescencia, tanto para el ojo derecho como para el ojo izquierdo. Esta es la angiografía del ojo derecho, algo que quieran resaltar de él, Renata. Pues no, angiográficamente pareciera no haber ningún problema evidente. Ningún problema evidente, ¿verdad? Y esta es la tomografía estructural del ojo derecho. Carla, no sé si nos quisieras comentar algún hallazgo que tuvieras ahí en la tomografía estructural. Pues no, a pesar que se veían unos puntos muy pequeñitos en el centro foveal, no me parece que se vean en la tomografía. Correcto.
Nada, aquí vamos a agrandarlo un poquito. ¿Va a ser un PAM? Vamos a revisar el otro. Mi querido invitado especial, Sergio, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy, pero no. Perfecto. A ver, ¿alguna cuestión en el ojito izquierdo? Pues lo mismo que en el ojo derecho. Podemos ver esos pequeños puntos hipofluorescentes, como por un pequeño bloqueo quizás del epitelio pigmentado en la fotografía superior izquierda, como del lado superior a la fobia, que podría ser pues algo de toxicidad patológica por ya sea medicamentosa o por lo que le inyectaron del dichoso calcio. El resto de la angiografía en la periferia y en la zona nasal se ve bastante bien. Quizás lo único que llama es ese puntilleo hipofluorescente que correspondería con la foto color, que son los puntos blancos, ¿no? Que Pues sí, como pero tiene 77 años, ¿no? Tiene como derecho a tener entonces, es como medio echado a perder querer el encontrar epitelio. algo, ¿verdad? Sí. Exacto. A ver la tomografía. Vamos a hacerla grande Ahí sí. como el otro. Exactamente. Ay, sí. Algo que quieras destacar de la tomografía estructural. Pues las líneas hiperreflectivas externas más o menos se ven bastante bien para su edad. Las ¿No? líneas internas del lado nasal en la foto superior quizás tienen algún grado de distorsión, pero tendríamos que tener más cortes para poder juzgar si están patológicas. Pero sí, potencialmente en las capas internas es donde podría haber la alteración. La parte externa, en la línea de los fotorreceptores, podría estar conservada. Se pierde la capa nuclear interna, ¿no? Sí. A ver, La capa nuclear desarrolla un poco esa parte, Carla o Renata, que estaban diciendo. Sí, o sea, si ves del lado nasal, se ve como la reflectividad alternante de las capas y estamos viendo la capa nuclear interna, se ve y de repente se corta y ya parece que se une con toda la capa nuclear externa en la zona foveal y en toda la parte temporal, sobre todo en el corte de abajo. Como que se compacta y quizás se pierde la plexiforme, ¿no? Porque las nucleares se juntan. Hay como y se pierde la plexiforme externa. hay un aumento de la reflectividad en las capas internas de la retina que se ve del lado nasal, que por ahí algo dijo Abel, pero podría ser eso ¿no? Vamos a ver qué nos dicen los Podría demás. ser. Vamos a ver los demás del estudio. Algo que quieran destacar de aquí. No, eso es glaucoma, ¿no? Se alcanza a ver la capa de fibras nerviosas conservada, no le veo a esta amplitud ningún dato relevante. A ver, vamos a ver acá. Sí. Hay una alteración en el ojo izquierdo, hay una disminución del grosor central. Habría que hacer aquí, afortunadamente, esta máquina te va a dar el grosor de la capa de las... Lo puedes segmentar y ver el capa de las fibras nerviosas y células ganglionales. Así es la ventaja del Heidelberg, ¿no? Que te da las células ganglionales también. Aquí es muy importante esta parte, como ustedes muy bien, por eso este seminario, la verdad, yo estaba muy contento porque me pusieron puro experto en estos detallitos que son muy importantes que han venido diciendo. Y en efecto, el volumen, podemos ver aquí que hay un menor volumen general del área macular en el ojo derecho, que lo evidenciamos tanto en la forma cuantitativa en el volumen macular como en el mapa de colores, donde vemos que ese rojo naranja que vemos en el ojo derecho está ausente en el ojo izquierdo. Y lo que ustedes, no sé si alguno de ustedes utiliza de forma frecuente este análisis. Este análisis es un análisis del Spectralis en su módulo de glaucoma, que es un análisis de simetría que a mí me parece verdaderamente útil. Inicialmente fue hecho para glaucoma, pero en muchas enfermedades retinianas tiene una utilidad muy importante. ¿Alguien está familiarizado con él? ¿Ustedes? Sí, yo sí lo uso. A ver, explícanos entonces este análisis. ¿Renata? ¿Yo? ¿Renata? Sí, Perdón. pues tú lo usas. Bueno, yo sí lo uso. Lo está buscando. Entonces, explícanos este hallazgo, por favor.
Sí, bueno, yo ahí veo en el ojo izquierdo que te da una cuadrícula donde te da un mapa y te enseña el número, el grosor de esta capa de las células ganglionares. Entonces, normalmente este grosor está disminuido en pacientes con glaucoma o algunos problemas isquémicos de la capa de las fibras nerviosas o problemas de, por ejemplo, neuropatía óptica isquémica. Entonces, ahí en los cuadrantes de abajo se ve como hay una simetría y ahí te marca en estos cuadros los cuadrantes que están con menos grosor, ¿no? Sí. De esta opción de células. Ajá. Este análisis, Ajá. Sí, perdón. este análisis que se llama en efecto, como bien lo acabas de mencionar, un análisis de simetría, lo podemos hacer de varias cosas. Este análisis está formado en retina y se basa en que el glaucoma, por eso fue inicialmente hecho en glaucoma, una de sus características es la asimetría, ¿verdad? Siempre empieza más un ojo que el otro y se pierden las células ganglionares y la mayor cantidad de células ganglionares a ese nivel pues se encuentra en la mácula. Y entonces lo que hace es comparar estos pequeños cuadraditos de 8 grados por 8 grados y a lo largo de todo el polo posterior y me mide el grosor de esa parte y lo compara con el que le toca en comparación del otro ojo y hace una resta. Entonces, una retina que estuviera normal en ambos ojos, la resta sería 0, es decir, no hay diferencia, sería el mismo grosor en cada uno de los puntos, en cada ojo, y todo se vería blanco. En la mitad superior, el lado derecho se ve negro, lo que significa que toda la retina del polo posterior del ojo izquierdo está adelgazada, es lo que quiere decir. El análisis de abajo es un análisis intraocular donde compara la hemirretina superior con la hemirretina inferior, ¿no? Entonces, aquí lo que nos está diciendo este análisis es que todo el polo posterior del ojo izquierdo está disminuido y si yo hago el análisis igualito, pero solo de células ganglionares, veo lo que está aquí. En el caso del ojo derecho vemos el anillo muy intenso, muy adecuado de células ganglionares y el ojo izquierdo no tiene células ganglionares, las ha perdido, ¿verdad? Que es precisamente lo que habían ustedes mencionado. Con estos datos que tenemos aquí, ¿tendrían alguna impresión diagnóstica ahorita y harían algún estudio adicional? ¿Pensarían en una distrofia? Yo pensaría en un problema vascular. Un campo visual. Hans, la fotografía es difícil juzgar el nervio óptico con esa intensidad de flash, pero las excavaciones y la morfología del nervio óptico normales comparativo son totalmente normales. Normales. Porque se ve más pálida en el ojo izquierdo. Normales. Normal. Y tenemos estudio de multicolor de este ojo, Hans, porque a veces en el multicolor podemos ver como alteración de la capa de fibras nerviosas comparado un ojo con el otro. Y bueno, obviamente un campo visual, ¿no? Les voy a dar dos estudios de los que me pediste. No tengo el multicolor, no se le hizo. Se le hizo un electroretinograma registrable en todas sus fases y le hicimos unos campos visuales que están acá. El derecho dentro de límites normales, el izquierdo fuera de límites normales, donde se logra apreciar lo que ven ustedes ahí, una zona de disminución de la sensibilidad precisamente en el área macular. En ese momento no teníamos, ahora ya tenemos en la clínica, pero no teníamos microperimetría, por lo cual no le pudimos hacer microperimetría a este nivel. Angio CT, perifoveal. Tampoco teníamos angio-CT en ese momento. ¿Y podemos ver otra vez la imagen de OCT? ¿Cómo no? Vámonos a la imagen de OCT. Aquí está. Pues por el antecedente que tuvo de los medicamentos a los que se expuso, de la condición vascular por la pérdida transitoria de la visión, pues todo apunta a que haya tenido una alteración vascular transitoria, porque pues la visión que tiene la paciente es bastante buena y pues no fue algo que afectó el árbol arterial de manera permanente, ¿no? Sí. Entonces,
al ser esta estructura una condición de manifestación unilateral, también te hace pensar que la situación distrófica, como mencionaba, sea un poquito menos probable, por lo menos en esta situación. A mí me pareciera, si tuviera yo que poner un diagnóstico, que tendría que marcarlo como, como un problema de PAM, ¿no? PAM. ¿Qué piensan? Pues yo pienso precisamente que por eso son gente ustedes que yo admiro profundamente, porque en efecto se trata de una maculopatía media paracentral aguda, o como bien lo acaba de decir Abel, es un PAM, o un tipo de neuropatía macular aguda tipo 1, que típicamente son pacientes que tienen un escotoma paracentral de inicio agudo con o sin pérdida de la visión, como fue el caso, no progresivo, que tiene alteraciones pigmentarias clínicas tales como se las puse y por imagenología en el infrarrojo. Y lo diagnóstico aquí es lo que todos ustedes vieron, que es esta banda parafoveal hiperrefléctica a nivel de la capa nuclear interna, que ese es el diagnóstico más importante, ¿no? Entonces, en efecto, ese es un paciente de PAM. ¿Le harían algún estudio adicional a esta paciente? Sí, el ¿La angio. microperimetría? Pero Ajá. ya llegaste al diagnóstico de la microperimetría. Si tuviéramos, en ese momento no teníamos, me hubiera encantado tener el caso completo con microperimetría y Sí. angio-CT, pero pues Angio. no. Para llegar al Otro- diagnóstico no lo necesitamos. No. ¿Algún estudio Otro, adicional para el otro paciente? estudio puede Pues ser, tienes que para el evaluar paciente. la estructura carotídea también para que descartes todos los problemas vasculares. Y por la edad de la paciente creo que tendrías que mandarla a un neurólogo también. A un neurólogo. ¿Y le estudiarías nada más la carótida? Bueno, todos los vasos Todo. de cabeza y cuello, ¿no? De cabeza y cuello. ¿Por qué? No. Porque te dijo que se desmayó. Sí, Le por dijo una- la paciente que se desmayó y nadie le había hecho caso de que se había desmayado. Entonces, tal vez fue y se desmayó a los 4 días de una inyección para fijar calcio. Está ese antecedente como poco común. Entonces le mandamos 2 estudios. Le mandamos una resonancia magnética donde había pérdida del volumen cerebeloso, del parénquima cerebral cortical frontal, por la edad, algunos eventos isquémicos lacunares en el giro frontal medio izquierdo, aterosclerosis intra y extracraneal y básicamente como relevante. El ecodoppler carotídeo mostraba una aterosclerosis carotídea derecha de vertebrales bilaterales con una estenosis del 48%, con placa irregular en el izquierdo. Este estudio, que es el intracraneal, fue anormal por signos de relación a posibles infartos intracraneales leves y enfermedad de pequeño vaso en el territorio de la arteria cerebral media derecha. Y para nuestro caso, lo más interesante en estos abordajes, que nos explica, porque el PAM solito no siempre está relacionado con esa disminución tan grave de la capa de células ganglionares. Eso es una cosa importante, porque les dije que las células ganglionares estaban muy disminuidas. Pero este estudio fue anormal por disminución significativa de las velocidades sistólicas y diastólicas de la central de la retina, ciliares cortas posteriores y oftálmicas izquierdas, siendo las derechas normales. Entonces, lo que vimos de todos los hallazgos de alteraciones pigmentarias, en realidad son su proceso degenerativo senil, tal vez un poco más acentuados en el izquierdo por el problema del PAM, que también se cree es un problema isquémico, ahí pequeñito a ese nivel, pero que en este caso, tanto el antecedente del desmayo nos está diciendo que tiene un proceso isquémico de toda la irrigación cerebral y muy particularmente de la irrigación ocular del ojo izquierdo, ¿no? Recientemente, recientemente, en los últimos 2 años, tengo una serie de casos muy abundantes de este estudio Doppler orbitario, donde uno se encuentra cosas muy interesantes que explican mucha patología que nos llega a los retinólogos y que no pensamos que por ahí está la cosa. Entonces, esa es. ¿Algún comentario adicional a este caso?
Otro estudio que también luego nos olvidamos de él es el estudio del retinograma multifocal para casos de isquemia macular, que también podríamos utilizar, sí. Utilizar, exactamente. Muy bien, pues con esto terminamos los casos del día de hoy. Yo en lo particular quiero agradecerles a ustedes muchísimo. Aprendí mucho de todos sus comentarios y la verdad toda la ayuda para estos temas. Realmente yo creo que fueron casos que nos dan una u otra enseñanza, tanto en el manejo como en el diagnóstico. Y fue un privilegio estar aquí con ustedes. Y yo creo que le cedemos la palabra entonces a los amigos de Arfamex para terminar esta serie de casos y esta sesión. Bueno, pues antes que nada queremos agradecerles a todos los panelistas, al doctor Hans, al doctor Gerardo, al doctor Moreno, Dani Moreno, perdón, al doctor Sergio Rojas, a la doctora Carla, a la doctora Renata, al doctor Abel. Pues muchísimas gracias por su participación. Fue un gran evento. Todos están muy contentos en el chat. Están poniendo que son grandes casos, grandes ponentes. Creo que hay algunas preguntas que hay que responder. Ahí sí no sé si me pueden ayudar a contestarlas. Ahí están en el chat. A ver, vamos a buscarlas, doctor. A ver si me puedes ayudar, doctor Hans. Sí, claro que sí. A ver, acá, si ustedes van viendo alguna pregunta, son felicitaciones, muchas gracias. También requiere valoración cardiológica, dice la doctora García Briones, que tiene toda la razón. Todos estos pacientes requieren una valoración cardiológica y neurovascular completa. Obviamente lo mandamos precisamente con el cardiólogo y con el neurólogo vascular, que fue el que lo revisó, pero lo importante es no dejar pasar como oftalmólogos estas señales sistémicas. Difícil una oclusión arterial. Alguien comentó que fuera un PAM, lo hicieron muy bien. Si los demás también buscan alguna pregunta, porque son correos electrónicos. Sí. Las invitaciones de los demás. Queremos más, sígale, esto fue cuando nos íbamos a salir. Felicidades a los panelistas. Después varias cosas que está poniendo Jerry ahí, que estaban bebiendo un poco de alcohol. Menciona Jerry también, doctor, atrofia de capas internas con capas externas conservadas unilateral, pensar en secuelas de oclusión arterial. En efecto, cuando hay una secuela de oclusión arterial, tendría que ser una oclusión arterial muy, muy selectiva, pero como dije, el PAM es una patología que todavía nos falta mucho conocer de ella, pero son grados de isquemia a ese nivel y muy difícil de detectar. En la forma aguda, el uso de la angiotomografía es de mucha utilidad, ¿no? Aquí hablan de mayor riesgo de presión alta con triamcinolona que Iluvien, cuando estábamos hablando del caso del edema macular diabético. Aquí en México no tenemos disposición de Iluvien. Únicamente triamcinolona fue en un esquema de fuera de etiqueta y el implante de dexametasona. ¿Algo que quieran comentar a los demás panelistas de esto del Iluvien o si tienen experiencia en él? Yo no tengo experiencia en él. No. Bueno, hay una pregunta ahí relacionada al COVID ahorita, que si ustedes hacen algún protocolo nuevo ahorita antes de inyectar a sus pacientes. Que si van a hacer una prueba de COVID o siguen haciendo el mismo protocolo. A ver, a reserva de lo que opinen mis compañeros, es muy importante entender el uso de las pruebas diagnósticas, que yo creo que mucho de lo que estamos viviendo en COVID y de que no se le entienden a las autoridades y sí hacer más pruebas, hacer menos pruebas, es entender lo que nos dicen las pruebas diagnósticas y los dos grandes grupos de pruebas, que sería el PCR, que es la detección del material genético, y las pruebas serológicas. Entonces, si tú le pides a un paciente, primero, si tú estás atendiendo a un paciente que es sintomático de enfermedad respiratoria, pues no debes estarlo atendiendo. Ese paciente debe de estudiarse y analizarse. Entonces, estamos suponiendo que son pacientes que son asintomáticos, que no tienen enfermedad respiratoria,
y están en ese periodo de o asintomático o que están gestando el virus. El día de hoy salió un artículo muy interesante en el JAMA que les recomiendo busquen, son gratis ahora todo lo que tiene que ver con COVID, de precisamente el momento donde se vuelven positivos los diferentes estudios en PCR y en serológicas. Siendo precisos en la respuesta, yo creo que las pruebas para atender a nuestros pacientes de inyecciones no, sí los cuidados en la operatividad para evitar en ese porcentaje de pacientes que fueran asintomáticos y bajo, pero potencialmente contaminantes, la protección para ellos y para uno, ¿no? Las máscaras y todo esto en ambos lados. Hay otra pregunta más de la doctora Miriam. Sí. No te escuchas, Juan. Dice, ¿alguna experiencia de pacientes con angiodioscilosacía intestinal y su correlación con la neovascularización coroidea? ¿Qué patología? Angiodisplasia Angiodisplasia. intestinal. Angiodisplasia intestinal. Angiodisplasia. ¿Qué opinas, Abel y Sergio? ¿No opinan? El micrófono de Sergio Ah, sí. está cerrado. ¿Puedes abrir tu micrófono, Sergio? Ah, perdón. Les mencionaba que la única relación que tengo ahorita que se me acuerdo es la correlación que tienen los pólipos intestinales y la hiperplasia del epitelio pigmentado de la retina con el síndrome de Gardner, pero particularmente la neovascularización junto con alguna alteración intestinal lo desconozco. Sí, tendría que ser un caso particular de un síndrome asociado de metabólico intestinal con la retina, pero específicamente es difícil pensar que tiene esto. Una asociación. Tenemos otra pregunta acerca de los OCT, dominio espectral versus web source. Eso es un tema muy interesante y de debate en todos los que nos gusta la imagenología. ¿Qué tipo de tomografía queremos o preferimos? ¿Cuál tiene mayor ventaja que otra? Y yo creo que en esto lo mejor que he visto es el análisis que se da en términos de para qué queremos el OCT. Si lo queremos para el análisis de enfermedades retinianas y coroideas, el punto de mayor resolución está en el lado del OCT de dominio espectral. Y lo que queremos ver de manera más frecuente es la patología coroidea profunda o escleral, esos cortes que vemos. Ahí obviamente el web source tiene una mayor ventaja. Entonces ahí de hecho hay una gráfica muy interesante que ya está en varios lados, donde precisamente muestra eso y la pregunta sería, ¿para qué quieres el OCT? ¿Cuál es tu patología más frecuente? Por ejemplo, todo esto que estamos viendo de PAM, de alteraciones en las capas internas, pues se ve con mucha mayor resolución en el dominio espectral, de mi punto de vista, y que tiene aparte una razón física, ¿no? Tecnológica. ¿Algún comentario que tengan ustedes al respecto? ¿O alguna preferencia de estas dos plataformas? Creo que una de las ventajas del Sweep Source es, por ejemplo, en casos donde tienes algunas cosas que no te dejan ver la coroides. Por la longitud de onda mayor que tiene el Sweep Source, más o menos el del dominio espectral que anda a los 800 nanómetros, el Sweep Source tiene 1000, 1050, 1060, ¿no? Dependiendo con qué plataforma estés trabajando. Pero eso te ayuda a determinar algunos detalles que no ves cuando te oculta, por ejemplo, un despegamiento del epitelio pigmentario o una hemorragia que no te deja ver una neovascularización coroidea. Ahí sí creo que tiene sus ventajas. Y otra ventaja que tiene por también a la longitud de onda, por ejemplo, es para determinar el vítreo. Entonces, hay varios artículos donde podemos ver la extensión del vítreo y la bursa, en artículos y fotos muy bonitas, donde este Sweep Source nos enseña todo el vítreo y su comunicación con el canal de Cloquet y clasificación del despegamiento del vítreo posterior. Claro, muy bien.
¿Tendrán alguna otra pregunta? Que vean ahí, de Arfamex. No, doctor, Antonio, ya no. solo felicitaciones a todos ustedes, los panelistas, por el gran evento que han dado el día de hoy. Y bueno, invitar nuevamente a este evento donde vamos a tener casos y videos que conversar con este gran panel de doctoras que vamos a tener el día viernes me parece a las 7 también de la tarde. Se van a discutir pues, maniobras y técnicas quirúrgicas, específicamente en el área de retina, ¿no? Muy bien. Bien. Pues una vez más, gracias a todo el panel por estar aquí. Y fue un gusto estar con todos ustedes. Gracias, Arfamex. Gracias, Hans. Gracias a todos. Que tengan, Gracias. Gracias a tengan todos. buenas noches. Gracias, Alfamex. Gracias, que tengan buenas noches Gracias, muchas todos. gracias a todos. Bye. Bye. Gracias a la familia. Gracias a